No saben lo difícil que es tomar una buena impresión con un escáner intraoral. Bueno, en realidad es difícil si no conocemos cuáles son los factores que pueden influir en este proceso. También es difícil si no condicionamos correctamente el área de interés que necesitamos escanear. Pero sobre todo es difícil cuando no manejamos el desplazamiento de los tejidos blandos correctamente y las preparaciones dentarias para adaptarnos a los requerimientos de este tipo de tecnologías. Soy Matías Mora y hoy vengo a compartir con ustedes consideraciones para optimizar los resultados en impresiones ópticas con escáner intraoral. Bienvenidos queridos colegas. La primera pregunta que quiero hacer hoy es ¿por qué tomamos una impresión? Bueno, básicamente tomamos una impresión para hacer algún tipo de procedimiento que no podemos hacer en la boca del paciente de forma directa. Por ende se vuelve indispensable que esta impresión sea fidedigna a la realidad del paciente y se vuelve un paso imprescindible para obtener una restauración indirecta que sea precisa. Si quisiéramos hacer alguno de estos procedimientos de laboratorio de forma digital, necesitaríamos que esta impresión o el modelo resultante de ella esté en un formato que pueda ser procesado por un ordenador, pero obviamente sin perder la calidad de reproducción de los detalles que necesitamos. Esto se denomina flujo de trabajo digital. Existen varios dispositivos de digitalización que nos van a permitir convertir estas señales analógicas en digitales para ser procesadas por un ordenador, para luego pasar a la etapa de fabricación que puede ser adictiva o sustractiva. Hoy vamos a hablar del escaneo intraoral. Desde un punto de vista didáctico, el escaneo intraoral se puede dividir en dos etapas: la adquisición de las imágenes en 3D y la reconstrucción de los datos por parte del programa. Hoy nos vamos a centrar en el punto número 1. Para esto tenemos que entender que si bien hay muchas tecnologías de escáneres intraorales en el mercado, todas las que están presentes hoy en día son escáneres ópticos. Quiere decir que utilizan algún tipo de luz para leer la superficie que estamos intentando escanear. Es por esto que si estamos trabajando con luz, vamos a necesitar entender que vamos a tener que lidiar con las propiedades de la luz. Estas propiedades, por ejemplo, van a afectar de forma directa la calidad de nuestros escaneos. Si tenemos luz incidiendo sobre un objeto, vamos a tener reflexión. Si tenemos luz pasando de un medio a otro, vamos a tener refracción. Y si tenemos algo que impide, que actúa como una barrera para el paso de la luz, vamos a tener una sombra. En este ejemplo podemos ver cómo al aplicar una gota de glicerina en el borde incisal de esta pieza dentaria, se ve cómo perdemos la noción de dónde comienza y dónde termina el borde incisal. Es más, tenemos una percepción equivocada de cómo continúa el borde incisal traspasando esa gota de glicerina. La reflexión es un fenómeno importante que tenemos que conocer, ya que todo lo que el escáner toma es en base a esta característica, a esta propiedad de la luz. Pero así también las distintas superficies que necesitamos escanear van a influir en el resultado de la fidelidad de nuestra malla. Aquí podemos ver un ejemplo donde estamos escaneando unas restauraciones de oro que están altamente pulidas. Y fíjense cómo la malla, ¿sí? La calidad de la malla, sobre todo en el centro de las fosas, no está bien, no tiene la misma fidelidad que el resto de la malla. Los objetos brillantes van a incorporar distintos tipos de ruidos que pueden ser casi imperceptibles. Una recomendación para escanear este tipo de superficies es colocar la cámara lo más paralela posible a la superficie que necesitamos tomar. Y también evitar las superficies que sean muy brillosas o tratar de hacer algún tratamiento en estas superficies para convertir esta reflexión especular en una reflexión difusa que el escáner va a poder interpretar muy bien. En este caso estamos viendo un pilar metálico altamente pulido que cuando tomamos la impresión con el escáner para hacer un provisorio, fíjense que no se puede ver bien el límite preciso de la preparación. Se ve como distorsionado. Y además estamos incorporando distintos tipos de ruido
en la confección de la malla. Una solución a esto sería arenar el pilar, o sea, si tenemos una superficie metálica, es mejor hacer algún tipo de tratamiento de esta superficie para convertir de vuelta esta reflexión especular en difusa y el escáner va a cambiar radicalmente la forma en que va a leer este tipo de superficies. Otra propiedad interesante es la de la refracción. Cuando la luz pasa de un medio a otro con distinto índice de refracción, las ondas suelen cambiar de dirección. Esto es lo que nos da lecturas o percepciones equivocadas de dónde comienzan y dónde terminan los límites de los objetos. En boca tenemos sangre y saliva, y estos dos fluidos pueden afectar la forma en que el escáner funciona. En la literatura está descrito que podemos incorporar errores que van en el rango de los 300 a las 1600 micras. Cuando hablamos en micras esto parece imperceptible, pero estamos hablando de 0,3 a 1,6 milímetros. Si encima estamos hablando de rehabilitación, confección de restauraciones indirectas, es muchísimo. Por eso es altamente recomendable mantener secas las superficies que necesitamos escanear. Con respecto a las sombras, las situaciones que más desafíos nos pueden llegar a presentar son las terminaciones subgingivales. La luz puede viajar solamente en línea recta, por ende, si tenemos un cuerpo interpuesto entre la luz del escáner y el lugar hacia donde nosotros queremos copiar, se nos va a generar un ángulo de sombra. Para solventar esto podemos usar distintas estrategias. Mi recomendación es trabajar con el desplazamiento adecuado de los tejidos blandos. Fíjense la diferencia en la profundidad y la extensión de la preparación dentaria que vemos en este caso cuando ponemos o no ponemos hilos. ¿Sí? Este es un ejemplo que hicimos con y sin hilos. Existen distintos niveles de profundidad entre la encía y la preparación dentaria que van a afectar la calidad de precisión de toma de las imágenes. Es importante mantener la separación horizontal de la preparación dentaria con la pared del tejido blando para poder copiar este margen de seguridad como están viendo en el segundo ejemplo del gráfico. Lo que suele pasar también es que si la pared del tejido es muy profunda, podemos conseguir separación horizontal, pero al mismo tiempo la pared coronal del tejido puede colapsar, volviendo a generar este ángulo de sombras. Este es un experimento en el que quise evaluar directamente este fenómeno. Para eso utilicé un modelo de tipo Geller en el cual estamos evitando cualquier otro tipo de contaminación por fluidos, por ejemplo. Simplemente vamos a evaluar lo que las sombras producen en la terminación de la preparación dentaria. Para eso escaneamos el modelo completo y luego escaneé los troqueles por separado. Y vamos a fijarnos qué pasa en el área crítica, en esta área de color rojo que están viendo ahí, donde ya pueden ver que no hay una separación horizontal, no hay un margen de seguridad entre la pared que representa el tejido blando y la preparación dentaria. Cuando realizamos la comparación por superposición de los datos escaneados, encontramos una discrepancia de 133 micras. Lo que quiere decir que la preparación dentaria se está viendo más corta de lo que realmente es. Este es un caso clínico donde vemos perfectamente la línea de terminación de la preparación dentaria. Ahora, cuando asentamos la restauración, falta todavía extensión, hay una subextensión de la restauración hasta llegar a la línea, para llegar hasta la línea de terminación. Esto se puede deber a varios factores, mejor dicho, a la combinación de varios factores. Seguramente que los fluidos no estaban bien controlados y que la impresión o el manejo de los tejidos blandos tampoco fue el óptimo. Pero la desadaptación es bastante grosera. En este caso es una desadaptación por subextensión cerrada, pero es suficiente en el sector anterior para tener que repetir el trabajo. Cuando evaluamos las condiciones de la impresión óptica que utilizamos para hacer estas restauraciones, podemos ver que en el diente que copiamos el margen de seguridad de forma correcta o que conseguimos un buen desplazamiento de los tejidos blandos, la adaptación marginal es muchísimo mejor que en el diente donde no vemos este margen de seguridad. Esto es algo que debemos tener en cuenta para poder validar correctamente la calidad de nuestra impresión
antes de mandar a hacer las restauraciones y ahorrarnos mucho tiempo clínico. Esto es otro caso clínico en donde vemos que la impresión óptica no tiene buenas características. Sin embargo, procedimos a hacer la restauración. Cuando hicimos la prueba de la restauración, aparentemente estaba todo en su lugar. Pero cuando empezamos a desplazar los tejidos con el aislamiento absoluto, pudimos acceder visualmente muy fácilmente y ver el nivel de desadaptación que tenía esta restauración. En ese mismo momento decidí tomar de vuelta la impresión con el escáner intraoral con el aislamiento absoluto colocado y repetir el proceso para realizar una nueva restauración. Y fíjense cuando comparé las dos impresiones el grado de diferencia que había entre una situación y la otra. Claramente el aislamiento absoluto también está ayudando a desplazar los tejidos que pueden hacer sombras e incorporar defectos en la lectura del escáner intraoral. Y ahora sí, la segunda restauración pudo cumplir con los requisitos de adaptación que necesitábamos. Otra estrategia para poder solventar este tipo de situaciones sería utilizar técnicas restauradoras como la elevación del margen profundo para evitar estar en contacto con la encía o mantenernos a nivel supra o yuxtagingival sin forzar al escáner para tomar impresiones en lugares difíciles. En este tipo de situaciones, para no perder la calidad, fíjense que situación subgingival bien complicada, pero la restauración final tiene la adaptación que necesitamos y llegamos a copiar muy bien el área crítica de la terminación cervical. En este tipo de situaciones, la combinación de impresiones convencionales con un modelo con encía removible nos puede ser muy útil. Recuerden que incluso en el modelo, si tuviéramos paredes que están tapando o haciendo ángulos de sombra, vamos a incorporar los mismos errores que cuando estuvimos trabajando en el experimento del modelo Geller. Para evitar eso es para mí indispensable poder remover la encía. Por lo menos es muy práctico poder remover la encía para que el escáner pueda tomar perfectamente sin ninguna obstrucción el fondo de la preparación dentaria. De esta forma nos garantizamos que la restauración quede bien adaptada incluso en situaciones muy complejas. Resumiendo, controlar los fluidos no solo intracreviculares, sino mantener limpio y seca el área de escaneo es fundamental para evitar la incidencia de los fenómenos de refracción. Mantener la cámara perpendicular a la superficie va a ayudar muchísimo en situaciones como restauraciones muy brillantes. Estar supra o yuxtagingival es la situación óptima de los casos clínicos. Desplazar correctamente los tejidos blandos. Recuerden que la separación horizontal que tenemos que lograr no es solo en el fondo de la preparación dentaria, sino evitar que esta pared colapse y nos pueda generar algún ángulo de sombra. Pueden ayudarse de técnicas restauradoras modernas como elevar los márgenes profundos para poder estar mucho más en mejores condiciones para el escaneo intraoral y si necesitan como último recurso combinar técnicas de impresiones convencionales. Soy Matías Mora, fue un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias a Casa Abierta por la invitación. Y aquí les dejo mis redes sociales si quisieran contactarse por alguna pregunta. Muchas gracias y que tengan un excelente congreso.